En esta ocasión vamos a hablar de los bancos de hábitat como un mecanismo de implementación de las compensaciones ambientales para el componente biótico. Veamos inicialmente que existen unas formas de presentar e implementar proyectos de compensación. Entonces vamos a dividirlo entre acciones, modos de compensación y mecanismos de implementación. ¿Cuáles son las acciones de compensación? La preservación, la restauración y el uso sostenible. Modos de compensar: acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas, pagos por servicios ambientales, arrendamiento, usufructo y adquisición de predios. Mecanismos, entonces, de los que vamos a hablar nosotros en esta presentación específicamente van a ser de los bancos de hábitat. Hablaremos también de los bosques de paz en una siguiente presentación, pero también tenemos dentro de mecanismos el encargo fiduciario, los fondos ambientales y algunos que son de tipo individual y otros que son grupales. Entonces vamos a centrarnos en los bancos de hábitat como mecanismos para implementar compensaciones, en este caso del componente biótico. Los bancos de hábitat se encuentran enmarcados o reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente a través del decreto 2099 del 2016, la resolución D51 del 2017 y la resolución 256 del 2018. Estos bancos de hábitat son iniciativas de conservación que se pueden llevar a cabo a través de acciones de preservación, restauración, uso sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad, y todo ello se hace bajo un enfoque denominado esquema de pago por desempeño. Aquí, digamos, en los pagos para el banco de hábitat se deben pactar algunos cumplimientos que se llaman hitos de gestión y también pues tener en cuenta unos desempeños que se van a pactar entre las partes. La persona responsable de hacer las compensaciones, ¿sí? Debe pactar unos cumplimientos y esos cumplimientos pues van a ser de alguna manera acompañados o verificados por una autoridad ambiental. La autoridad ambiental es la que se debe encargar de mirar cómo va el avance de ese cumplimiento. La creación y la implementación pues, de estos bancos de hábitat, digamos, tiene unos principios orientadores que aportan a la consolidación de los proyectos. ¿Cuáles son esos principios orientadores? La jerarquización de la mitigación, es decir, que los bancos de hábitat se van a convertir en un mecanismo que facilite la implementación y complementación para que se pueda compensar el medio ambiente, aplicando de manera rigurosa algún tipo de mecanismo de jerarquización de la mitigación. Entonces, prevenir, mitigar, corregir y compensar. Esas son las jerarquías. También, digamos que se consolida el Banco Hábitat a través de la no pérdida de la biodiversidad. Entonces, los bancos de hábitat van a contribuir a la aplicación de unos indicadores técnicos y rigurosos, ¿sí? Que corresponden a las etapas de monitoreo y seguimiento, donde se verifique que la biodiversidad no se está afectando. También la adicionalidad, que es básicamente donde se obtienen resultados nuevos que llegan producto de las acciones de compensación. Entonces, los bancos de hábitat van a contribuir a generar resultados de conservación adicionales a los que se habían planteado. Y el tema de la equivalencia ecológica quiere decir que se debe garantizar una equivalencia ecológica entre las zonas donde existe una alta demanda de requerimientos de compensación. Y de esa manera, pues va a ser posible proteger ecosistemas que sean, digamos, vulnerables y que estén, digamos, también representados por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estas compensaciones, ¿sí? O inversiones ambientales elegibles para los bancos se deben tener en cuenta lo siguiente. Existen inversiones forzosas que no van a ser menores al 1%. También, digamos, están enfocadas a las compensaciones por pérdida
¿sí? De biodiversidad, también se puede manejar con el tema de compensaciones de aprovechamiento forestal, compensaciones para lo que es la sustracción de las reservas forestales y también como medidas para el manejo de levantamiento de vedas. Hay que aclarar que los bancos de hábitat hacen parte de una de las estrategias de la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, dentro de los cuales pues se maneja esa jerarquía de, de mitigación, ¿sí? Ahora, ¿qué son los bancos de hábitat? Primero, recordar que ellos deben cumplir con lo establecido en la resolución 1051 del 2017, donde se habla que se deben cumplir con los principios de adicionalidad, es decir, generar unos productos medibles adicionales a lo planteado en términos de compensaciones ambientales, deben ser complementarios, deben ser sostenibles, deben tener una durabilidad, una permanencia, ¿sí? Y se debe pagar por desempeño y gestión del conocimiento. Pero los bancos de hábitat entonces son áreas que, digamos, se han establecido para preservar, recuperar o hacer uso sostenible, de tal manera que se puedan conservar la biodiversidad. Cada banco de hábitat obviamente va a requerir de una gestión técnica, financiera, administrativa y jurídica, de tal manera que se puedan realizar actividades de conservación de biodiversidad en un tiempo que, digamos, esté estipulado y pues debe darle todo el cumplimiento a las obligaciones de todo lo que es el carácter legal y que sea regulatorio. Obviamente todo esto en cabeza, ¿sí? De los titulares de quien solicite ese banco de hábitat porque necesita compensar por sus, digamos, proyectos, obras o actividades y va a necesitar todo el tema de licenciamientos y autorizaciones ambientales requeridas. ¿Cuáles son los beneficios que, digamos, trae un banco de hábitat para quien decide tomar esa iniciativa? Esos beneficios son múltiples, ¿no? Pues van a facilitar, por ejemplo, la aprobación de medidas de compensación de parte de las autoridades ambientales. Facilitan también la implementación de medidas de compensación para todas aquellas personas que desarrollan proyectos, obras y actividades y de esa manera pues van a contribuir a que estos proyectos cumplan con todas las obligaciones ambientales de tal manera que van a reducir costos relacionados con la transacción y búsquedas de área para implementar medidas de este tipo de compensaciones. Además, otro de los beneficios es que ofrecen, digamos, oportunidades nuevas en términos ambientales, sociales y económicos para quienes se hacen responsables de los bancos de hábitat. Y también facilita la implementación, digamos, de políticas ambientales que están definidas, por ejemplo, por el Ministerio del Ambiente, por las corporaciones autónomas regionales, Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Miremos acá en esta figura número uno un sencillo ejemplo de lo que estamos diciendo. Antes de que se realicen los bancos de hábitat, la situación que uno puede encontrar que tienen los que manejan proyectos, obras o actividades para las compensaciones es que están trabajando con esfuerzos individuales, perdón, se generan altos costos de las transacciones, no hay arreglos para asegurar la permanencia, es decir, no se puede garantizar. Generalmente se considera que esos establecimientos no tienen un mantenimiento como tal y los resultados no van a ser muy visibles. En cambio, cuando se aplica el tema de bancos de hábitat, se aplican los proyectos, vamos a ver que todos esos proyectos tienen una mayor posibilidad de éxito en términos de compensación, se van a reducir costos por transacciones, hay mayores oportunidades de ingresos para los dueños y poseedores o tenedores de esos previos, digamos, y digamos también se va a favorecer la conservación. Hay un aumento de las ganancias ambientales y se pueden negociar esos bancos de hábitat entre privados basado pues en el pago por desempeños. Ahora, ¿qué es el pago por desempeño y cuáles son esas implicaciones? Los bancos de hábitat pues van a realizar unos pagos por cumplimiento de qué, de los hitos que se han pactado entre las partes. ¿Cuáles son esas partes? La persona
que tiene que compensar y que, digamos, asume el Banco de Hábitat y la autoridad ambiental que van a pagar por esos planes de compensación. Por tanto, las empresas que realizan esos desembolsos que están asociados a las obligaciones ambientales que ellos tienen con respecto al Banco Hábitat, una vez se hagan efectivas esas gestiones que ellos han realizado en el cumplimiento que le dio la autoridad ambiental y se compruebe que hay un mejoramiento en términos de conservación y biodiversidad, se pueden realizar esos pagos de esa manera. Y esto pues va a diferir de ese esquema tradicional en el cual las empresas, digamos, controlan de manera independiente todos los procesos de formulación e implementación de las compensaciones ambientales y donde de alguna manera se deben generar gastos adicionales con nuevos procesos de contratación y los trabajos, digamos, son muy dispersos, ¿sí? Entonces, y no son muy buenos los instrumentos de seguimiento y monitoreo. Aquí podemos ver a manera de referencia algunos hitos de gestión y de impactos que, digamos, se pueden manejar en estos bancos de hábitat. Entonces, la aprobación del plan de compensaciones, que se lo va a exigir, en este caso, el Ministerio de Ambiente. El cerramiento físico del banco de hábitat. Entonces, digamos, se pueden sembrar plantas de acuerdo al plan de manejo y restauración que el banco de hábitat pues haya presentado con respecto al informe. También el cumplimiento con al menos del 25% de las metas que se establecen en los planes de compensaciones. Otro hito puede ser el cumplimiento al menos del 50% de metas que hayan sido establecidas en el plan de compensaciones respecto al informe de cumplimiento ambiental en un determinado tiempo. Y puede haber una liquidación del contrato previo cumplimiento al 100% de las metas. Son hitos o que se manejan con el Ministerio de Ambiente. ¿Cuáles son esos requisitos y procedimientos para construir ese banco de hábitat? Esos requisitos y procedimientos, pues nuevamente recalcar que los encontramos en la resolución 1051 de 2017. Pero para construir un banco de hábitat, pues va a ser necesario primero contar con un predio o núcleos de predios, perdón, que tengan condiciones técnicas adecuadas, que jurídicamente se encuentren bien. Segundo, tener algunos recursos financieros de manera, digamos, anticipada a lo que es la estructuración, establecimiento y operación para que se puedan, digamos, satisfacer todos los pagos por desempeño. Y tercero, debe tener usted diseñada una estrategia y una estructura financiera, jurídica y técnica para que se pueda garantizar todo lo que es la eficiencia, la eficacia y la transparencia y hacer que ese proyecto sea sostenible en el momento de su implementación. También los requisitos en relación con los predios que se van a utilizar para montar esos bancos de hábitat es primero, usted no necesariamente tiene que ser el propietario del predio para disponer de él para un proyecto de bancos de hábitat. Y digamos, segundo, considerando que no se requiere ser el propietario, bastará con, digamos, con un instrumento jurídico que le permita a usted disponer de esos predios para efectos de incorporarlos a sus bancos de hábitat. Entonces, ejemplos, un contrato de usufructo, un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento, un contrato de mandato, un contrato fiduciario, ¿qué más podríamos mencionar? Un contrato de cuentas, digamos, en anticipación, podrían ser maneras en las que se puede tomar ese predio. Ahora, ¿quién es el responsable de ese banco de hábitat? El responsable entonces es esa persona o grupo de personas o empresa que tramita el registro ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio del Medio Ambiente. Esa persona es responsable. Ese registro lo puede realizar cualquier persona natural o jurídica, de acuerdo, pues, nuevamente a la resolución 1051 del 2017. También importante saber cómo funcionan esos bancos de hábitat. Entonces, una vez se ha registrado ante la Dirección de Bosques, Diversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio del Medio Ambiente, esas empresas que tienen requerimientos de compensación ambiental van a poder optar por proponerle a la autoridad ambiental, ¿sí? Este mecanismo
siempre y cuando pues cumplan con las condiciones establecidas en las obligaciones. Recuerden, equivalencia ecosistémica, sí, un ámbito geográfico que cumpla con las condiciones donde se van a hacer las compensaciones. ¿Cuánto dura o cuánto tiempo va a permanecer el banco de hábitat? ¿Sí? Primero, debe permanecer dentro de los principios de permanencia y sostenibilidad, por lo que pues debe contar con algunas condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. ¿Sí? Todo eso, digamos, representado o soportado en la resolución 1051 del 2017, específicamente en el artículo 2. Por otro lado, teniendo en cuenta que algunos instrumentos de gestión de la biodiversidad del recurso forestal en Colombia requiere algunos permisos de aprovechamiento forestal o levantamientos de veda, pues se necesita una temporalidad de esos programas que se puedan manejar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, entre 3, 10 y 25 años, digamos respectivamente, podríamos hablar del tiempo de un banco o hábitat como mínimo, ¿cierto? Pero podemos incluso hablar de entre 20 y 30 años. Entonces, en el corto plazo 3 años, en el mediano plazo 10 años y en el largo plazo entre 25 y 30 años, más o menos, se tiene como ese tiempo. Como todo proyecto que tenga alguna jerarquía de mitigación, se debe hacer un seguimiento, digamos, y un monitoreo de sus bancos de hábitat. Entonces, en cada banco de hábitat, pues se va a realizar ese seguimiento y monitoreo de tal manera que yo pueda o se pueda asegurar la integridad, digamos, en términos técnicos, jurídicos y financieros. Pues esto va a ser muy importante para que esos bancos de hábitats puedan operar, digamos, como está contemplado a largo plazo. Y pues es importante aquí que se deben manejar algunos indicadores de seguimiento y monitoreo para el banco de hábitat, de tal manera que se pueda verificar que los requerimientos de las compensaciones ambientales ante la autoridad se están cumpliendo, ¿sí? Es decir, siempre que todas esas actividades se encuentren ya prácticamente en concordancia con el plan de manejo respectivo del banco de hábitat que se propuso. Veamos un tema aquí importante es que ese monitoreo se hablan de unos cupos disponibles. ¿Qué es eso? Resulta que cuando un proyecto, obra o actividad, una persona que sea el responsable del Banco Hábitat, como primera medida, él va a hacer, digamos, una inversión, ¿sí? Para mejorar las condiciones ambientales enfocadas a la conservación y la sostenibilidad. Y cada, digamos, hábitat va a llevar un balance en el número de cupos asignados, digamos que se le van a dejar como disponibles de parte del ministerio y de esa manera yo puedo tener una trazabilidad y una transparencia dentro de lo que es cada cupo. Un cupo, aquí hay que entenderlo, equivale a una hectárea de un ecosistema conservado, rehabilitado, recuperado, restaurado, que haya sido gestionado técnica, financiera, jurídicamente por el Banco de Hábitat. Es decir, resulta que yo tengo 20 hectáreas. De esas 20 hectáreas, yo he dado cumplimiento a 10. En estos momentos tengo 10 cupos. Esos cupos yo los puedo negociar si una vez los he recuperado. Es decir, ¿cuál es la ventaja del Banco Hábitat? Yo estoy eh, cumpliendo con esa exigencia del ministerio, en el cual me toca compensar por las actividades, proyectos u obras que yo realizo, pero yo puedo compensar y mejorar, digamos, el ecosistema y cada vez que yo vaya mejorando ese ecosistema, ya lo conservé, lo rehabilité, etcétera, entonces ya tengo un cupo y cada cupo lo puedo vender, digamos, una sola vez durante la vida útil de ese banco de hábitat. De esta forma, pues, se puede asegurar que no se va a vender, digamos, varias veces para evitar fraudes. Entonces vamos a asumir aquí, por ejemplo, que se van a trabajar en el Banco Hábitat 750 hectáreas, que van a equivaler obviamente al mismo número de cupos disponibles. Por ejemplo, aquí en esta tabla lo podemos ver. Ecosistema,
total de hectáreas, total de cupos. Entonces, Piedemonte Llanero, altiplanicie Piedemonte Amazónico. Dice que son 603 hectáreas, pues voy a tener, si los he rehabilitado, si los he, digamos, conservado, 603 cupos. Bosque de Galería, 558 hectáreas, 558 cupos y así para cada ecosistema. Al final yo tengo, cuando tengo la sumatoria, el total de hectáreas es el mismo total de cupos. Ese monitoreo y seguimiento de ese estado de conservación de las acciones de restauración, pues van a ser, digamos, como esa segunda medida del monitoreo y seguimiento. Se debe evaluar entonces el estado de conservación, las acciones de restauración que se están llevando a cabo para determinar si están cumpliendo los objetivos de, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Y también se debe orientar el curso de las medidas de compensación y restauración implementadas y corregir y ajustar, digamos, aquellos procedimientos donde el manejo adaptativo al banco de hábitat no ha sido el ideal. Entonces, para ese fin existe una serie de indicadores que son cualitativos y cuantitativos que se van a asociar a la estructura, composición y función de esos ecosistemas presentes en el banco de hábitat. Esos indicadores pues se van a incluir dentro del plan de monitoreo y seguimiento y van a ser parte del documento de registro que se debe llevar ante el Ministerio del Medio Ambiente. Y pues se van a presentar esos indicadores con una información al respecto de la biodiversidad. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos indicadores. En suelos, entonces por ejemplo, criterios químicos y físicos, indicadores pH, materia orgánica. ¿Cuál es la frecuencia de medición? 5 años. Vegetación, ¿cuál es el criterio? La composición. Entonces, ¿cuál es el indicador? Índices de riqueza y anual. Composición y estructura, índices de diversidad, abundancia proporcional, Shannon, Shannon-Wiener y Pielu, por ejemplo. Anual. Estructura, índices de densidad por área. Estructura y función, indicador de adaptación de la vegetación. Composición, función, valor de existencia. Función, índice adelantado floral, biomasa, y ahí, digamos, podemos tener algunos indicadores de seguimiento. Estos índices que están acá los hemos trabajado en este módulo. Como ejemplo, para una empresa que tenga una obligación de compensar a 5 años, entonces, ¿cuáles serían, digamos, esas metas y hitos que podrían incluirse en el plan de compensaciones? Mantenimiento del 100% de la extensión de coberturas naturales, duplicar el número de plantas leñosas, establecer la supervivencia de por lo menos 600 individuos por hectárea. Hitos de gestión, pues firmas del contrato del Banco de Hábitat, construcción de cercas y cerramientos, ¿sí? Señalización, establecimiento de senderos que permitan un acceso, ¿sí? Establecimiento de viveros, recolección de semillas, tratamiento de semillas y siembra, trazado de siembra, hollado, siembra en el lugar definitivo, mantenimiento de siembras, digamos, con plateos y mantenimiento de la gestión y un reporte. Eso sería, digamos, parte del plan de las compensaciones. ¿Qué aspectos se han de considerar si se quieren realizar compensaciones en bancos de hábitat? Entonces, veamos el proceso. Previa estudio de impactos ambientales, nosotros debemos tener el cálculo de las hectáreas que se va a conservar y mirar cuál sería el mecanismo de compensación más adecuado. Entonces, mitigar, prevenir, mitigar, corregir, compensar. Dos, entonces mirar si se opta por el tema del banco de hábitat. Si se opta por este tema, entonces se debe verificar que en la zona se cuenten con un banco de hábitat. Si en la zona hay banco de hábitat, entonces debe haber el acercamiento entre la empresa o la persona responsable del banco de hábitat y se van a definir algunos acuerdos en relación, digamos, comercial de la empresa que se va a hacer responsable del banco de hábitat. Una vez se define eso, debe existir una aprobación del plan de compensaciones de parte de la autoridad ambiental bajo el mecanismo pues que se seleccionó que fue Banco de Hábitat y posteriormente acordarse lo que tiene que ver con lo que es el monitoreo y seguimiento del plan de compensaciones. Veamos un poco aquí esos pasos. En el paso 1, yo debo verificar que exista ese banco de hábitat.
Entonces, para que yo pueda realizar las compensaciones ambientales a través de este mecanismo, debo tener primero la obligación de hacerme algunas preguntas, ¿no? ¿Existe un banco de hábitat registrado en la zona o subzona donde está, digamos, el proyecto? ¿El banco de hábitat tiene ecosistemas equivalentes al que yo voy a intervenir que debo compensar? Y el banco de hábitat tiene cupos disponibles. Recuerda el tema de los cupos. Muy bien, entonces aquí para contestar a estas preguntas, pues uno debe consultar el Registro Único de Áreas Ambientales Estratégicas, eso se llama REA, REAA, y establecer un contrato con el responsable del Banco Hábitat para que se puedan hacer las consultas pertinentes. Y pues para que el titular de la obligación ambiental pueda hacer uso de los cupos del Banco Hábitat, pues va a ser necesario que revise la parte normativa legal. Recuerden ustedes la resolución 1051 del 2017. Entonces veamos que en la figura 3 se presenta un ejemplo donde se señalan áreas en las que se podrían utilizar mecanismos de banco de hábitat. Aquí aparecen las áreas, entonces se cumple con los parámetros de equivalencia ecosistémica del área, pueden hacerse compensaciones. En este caso me dice parques solares, líneas de transmisión, el oleoducto, la carretera. No puede realizar la compensación, por ejemplo, para un pozo petrolero. No se le permitiría. Entonces, eso dependiendo del área. El segundo paso, estamos hablando entonces, cuáles son, digamos, cómo sería la ruta para poder gestionar ese banco de hábitat. El acercamiento entre la empresa y el responsable del banco de hábitat. Si ya se corroboró que sí existen bancos de hábitat en la zona para realizar las correspondientes compensaciones, entonces se entran en conversaciones entre el encargado del Banco Hábitat y el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? Y esa empresa interesada pues se va a hacer responsable del Banco de Hábitat. Cabe aclarar que en este caso los costos de implementación del plan de compensaciones no serán relevantes a la autoridad ambiental y pues por tanto no deberán ser negociados o revisados, digamos, en ese punto. Ahora, en el paso 3 ya viene la negociación con el responsable del Banco Hábitat. Una vez se han verificado que el Banco Hábitat cumple con condiciones técnicas, jurídicas para que, digamos, se puedan hacer las compensaciones ambientales y se realicen a través de este mecanismo, y después se debe analizar que ya esté debidamente registrado en términos establecidos que ya hemos dicho en la resolución 1051, pues es necesario proceder a firmar los acuerdos contractuales entre la empresa y el responsable del Banco Hábitat. Ese acuerdo contractual se debe especificar por lo menos los términos y condiciones, derechos, obligaciones que van a regir, digamos, entre las partes. Una vez se ha hecho esa negociación, en el paso 4 se presenta el plan de compensaciones ambientales ante la autoridad ambiental. Entonces ya una vez se han acordado los términos y las condiciones mediante las cuales la empresa va a realizar las compensaciones en el Banco de Hábitat, se procede a formular el plan de compensaciones ambientales. Aquí se debe resaltar nuevamente que estos planes deben cumplir con lineamientos establecidos en el manual de compensaciones bióticas que le aplique, ¿sí? Una vez se ha aprobado el plan de compensaciones o de inversión forzosa, que no debe ser menor al 1%, el responsable del Banco Hábitat inicia las actividades de conservación, restauración y rehabilitación, de manera que luego pueda ser esto informado a la autoridad ambiental. También es importante aquí decir que la implementación de estas compensaciones a través de bancos de hábitat no implican, digamos, una cesión de la obligación, dado que esto va a mantenerse en cabeza del titular de este instrumento de compensación. Y para efectos prácticos, esto quiere decir que a quien se le asigna la obligación la debe mantener por cierto tiempo hasta que ya haya cumplido con algunos hitos digamos, que estén pactados. Veamos aquí algunos ejemplos de indicadores. Objetivo: proteger, conservar zonas de importancia para la regulación hídrica. Meta, hito de impacto, mantenimiento del 100% de la extensión de las coberturas naturales. Periodicidad de medición,
mediciones semestrales durante los 3 primeros años y mediciones anuales a partir del tercer año. Restauración de bosques de las zonas actualmente que tienen cobertura de herbazal. Me dice que la meta es duplicar el número de plantas leñosas y árboles y las mediciones se van a hacer semestrales durante los 2 primeros años, a partir del tercer año una medición y lo otro sería la restauración de los bosques o zonas que actualmente están cubiertas por pastos limpios. Aquí se dice que se va a establecer la supervivencia por lo menos de 600 individuos por hectárea con 10 especies de árboles nativos propios, mediciones semestrales en los 2 primeros años y mediciones anuales a partir del tercer año. ¿Qué hitos de gestión? Pues la firma del contrato con el Banco de Hábitat. Meta del hito, acuerdo firmado. Construcción de cercas y encerramientos, cercamientos y áreas conservadas. Establecimiento de senderos, senderos establecidos, etcétera. Muy bien. El paso 5 es el pago por desempeño. ¿Qué es esto? Que una vez aprobada la ejecución de los hitos bajo el plan de compensaciones ambientales por la autoridad respectiva, entonces se empiezan a generar los pagos por desempeño por parte de la empresa a favor del Banco de Hábitat, de conformidad pues a los términos y condiciones que se establecieron para en el pago contractual. El responsable del Banco de Hábitat entonces tiene que definir, eh, en este caso, el riesgo, digamos, de valor por hectárea que equivale, digamos, a esos cupos de compensación. Teniendo en cuenta que las características, digamos, de estos requisitos del Banco de Hábitat deben cumplir para poderlos registrar, se entiende que estos resultados, digamos, de alguna forma, tienen que estar apuntados hacia la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Una vez se den esos cumplimientos, entonces ahí, digamos, se dan este tipo de pagos. ¿Cuál es el contenido del plan de compensaciones asociados a los bancos de hábitat? Entonces, ese contenido va a incluir entonces los objetivos y el alcance del plan de compensaciones, la localización de las áreas, digamos, de implementación para esas medidas de compensación, información de las áreas ecológicamente equivalentes, la propuesta de acciones de compensación y los resultados esperados, un cronograma preliminar de la implementación, monitoreo y seguimiento, evaluación de los potenciales riesgos bióticos y físicos, económicos y sociales, la diferenciación de las acciones, preservación, restauración y uso sostenible, plan operativo, entre otros. Y pues van a ver aquí unas responsabilidades de parte del ministerio, de parte de la Dirección de Bosques del Medio Ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, de las corporaciones, entre otros, de las empresas, sí, de los responsables de los bancos de hábitat, etcétera. Cada uno de estos roles y responsabilidades debe quedar por descrito.